Bienvenidos seres oníricos, es momento de llevar a cabo la primera narración de una historia de Lovecraft en el canal y la elegida en esta ocasión será El modelo de Pigman, una mucho menos conocida que relatos como La llamada de Cthulhu o La sombra sobre Innsmouth, pero créeme, es bastante buena. Así que sin más preámbulos comencemos. Yo soy Charlie Mustaine y bienvenidos a mi pesadilla. No tienes por qué pensar que estoy loco, Elliot. Muchos otros tienen manías raras. ¿Por qué no te burlas del abuelo de Oliver que jamás se sube a un automóvil? Si a mí no me gusta ese maldito metro es asunto mío. Y además hemos llegado más deprisa en taxi. Si hubiéramos venido en tranvía habríamos tenido que subir a pie la colina desde Park Street. Sé perfectamente que estoy más nervioso que cuando nos vimos el año pasado, pero no por ello debes pensar que lo que necesito es una clínica. Bien sabe Dios que no me faltan motivos para estar internado, pero afortunadamente creo que estoy en mi sano juicio. ¿Por qué ese tercer grado? ¿No acostumbras a ser tan inquisitivo? Bueno, si tienes que oírlo, no veo por qué no puedes hacerlo. Tal vez sea lo mejor, pues desde que te enteraste de que había dejado de ir a Art Club y mantenía distancia de Pigman, no has cesado de escribirme como lo haría un atribulado padre. Ahora que Pigman ha desaparecido de la escena, voy por el club de vez en cuando, pero mis nervios ya no son lo que eran. No sé qué ha sido de Pigman y realmente prefiero no saberlo. Podrías haber sospechado que dejé de verle porque sabía algo confidencial. Ese es precisamente el motivo por el que no quería pensar a dónde se ha ido Pigman. Dejemos que la policía lo averigüe. Dudo que puedan hacerlo. Estoy seguro de que no lograrán nada. Y eso lo digo por el simple hecho de que todavía no saben que Pigman rentaba una casa en North End bajo el nombre de Peters. Y no estoy seguro de que pudiera volver a encontrarla. Yo ni siquiera creo poder intentarlo, aún a plena luz del día. Sí, sé bien, o temo saber, por qué la tenía alquilada. De eso es de lo que voy a hablarte, y espero que entiendas antes de que termine mi relato de por qué no pienso decirle nada de esta casa a la policía. Me pedirían que los llevara hasta ese lugar, pero yo no puedo volver a ese lugar, aun cuando supiera cómo llegar. La verdad, ese es el motivo por el cual no puedo subir al metro, diablos. Es el motivo por el que no puedo ni siquiera bajar a un sótano. Supongo que comprenderás que no dejé de ver a Pigman por las mismas estúpidas razones que tomaron como válidas las mojigatas mujerzuelas como el Dr. Ray, John Minot o Roseworth. No me escandalizo con el arte morboso y cuando un hombre tiene un talento como el de Pigman, considero un honor el haberle conocido, al margen de la dirección que tome su obra. Jamás tuvo Boston un pintor con las grandes habilidades de Richard Upton Pigman. Lo dije hace mucho y sigo diciéndolo, y ni siquiera me voy a retractar un poco cuando él hizo su famosa frase: demonio necrófago alimentándose. A raíz de aquello, como recordarás, Minot dejó de hablar con Pigman. Tú sabes bien que producir obras como las de Pigman requiere un arte profundo y una especial intuición de la naturaleza. Cualquier canapán de esos que dibujan portadas puede llenar un lienzo sin orden ni concierto y darle el nombre de pesadilla, aquelarre o retrato del diablo, pero solo un gran pintor puede conseguir que resulte verosímil o suscite pavor, y por ello solo un verdadero artista conoce la anatomía de lo terrible y la fisiología del miedo, el tipo exacto de líneas y proporciones que se asocian a instintos latentes o a recuerdos hereditarios de temor, y los contrastes de color y efecto luminosos precisos que despiertan en uno el sentido latente de lo siniestro. No creo que tenga que explicarte a estas alturas por qué un Fuseli nos hace estremecer mientras que la portada de un vulgar cuento de fantasmas nos llena de risa. Hay algo que esos artistas captan, algo que trasciende a la propia vida y que logran transmitirlo por unos instantes.
Dore poseía esa cualidad, Simi la posee y otro tanto puede decirse de Angarola de Chicago, y Pickman él la poseía en un grado que jamás alcanzó nadie y que ni queriéndolo el cielo alguien más volverá a alcanzar. No me preguntes qué es lo que ven. Tú sabes perfectamente que en el arte normal existe una gran diferencia entre lo vital y palpitante, ya sea que proceda de la naturaleza o de los modelos, y estas porquerías que pintores de segunda producen a discreción en un estudio. Pues diría que el artista realmente original tiene una visión que lo lleva a configurar modelos o a plasmar escenas del mundo espectral en que vive. De cualquier modo, consigue unos resultados que difieren tanto de los almibarados sueños del que quiere dárselas de pintor, como la producción del pintor de la naturaleza, de los pastiches del dibujante, que ha seguido cursos por correspondencia. Si yo hubiera visto lo que Pickman vio. Pero basta, será mejor que echemos un trago antes de seguir adelante. Dios mío, yo no estaría vivo si hubiera visto lo que aquel hombre, si es que de hecho Pickman era un hombre. Recordarás que el fuerte de Pickman era la expresión de la cara. No creo que desde Goya nadie haya puesto tal carga de intensidad diabólica en una serie de rasgos o en una expresión, y con anterioridad a Goya habría que retroceder hasta aquellos artífices del medievo que esculpieron las gárgolas y quimeras de Notre Dame y de la Mont Saint-Michel. Ellos creían en toda clase de cosas y posiblemente veían también toda clase de cosas, pues la Edad Media pasó por varias fases muy curiosas. Recuerdo que el año anterior, antes de irte, le preguntaste a Pickman en cierta ocasión de dónde diablos venían semejantes ideas y visiones. ¿Recuerdas que se echó a reír a carcajadas? Aquellas carcajadas tan disonantes fueron en gran parte lo que hizo que Reid dejara de hablarle. Reid, como bien sabes, acababa de empezar un curso sobre patología comparada y utilizaba un vocabulario un tanto engolado al hablar sobre el sentido biológico evolutivo de este o aquel síntoma físico o mental. Según me dijo, Pickman le desagradaba más cada día que pasaba, hasta el punto que al final llegó casi a asustarle, pues veía que sus rasgos y expresiones tomaban un cariz que no le gustaba, un cariz que no tenía nada de humano. Hablaba mucho sobre el régimen alimenticio y dijo que a su juicio Pickman era un ser anormal y excéntrico en gran sumo. Supongo que le dijiste a Reid, si es que alguna vez cruzaste palabras con él, que se dejó arrebatar demasiado los nervios, que se dejó atormentar demasiado por la imaginación de Pickman. Eso es lo que yo le dije por aquel entonces, y vete haciendo la idea de que yo no dejé de hablar con Pickman por nada de eso. Al contrario, mi admiración por él seguía creciendo, pues su demonio necrófago alimentándose me parecía una auténtica obra maestra. Como sabes, el club no quiso exponerlo y el Museo de Bellas Artes no lo aceptó ni siquiera como donación. Por mi parte, puedo añadir que nadie quiso comprarlo, así que Pickman lo guardó en su casa hasta el día en que se marchó. El cuadro ahora está en poder de su padre en Salem. Como debes saber, Pickman procede de una antigua familia de esa ciudad y uno de sus antepasados murió en la horca en 1692, convicto por brujería. Yo adquirí la costumbre de visitar a Pickman con cierta frecuencia, sobre todo desde que me puse a recoger material para una monografía sobre arte fantasmagórico. Probablemente fuese su obra la que me metió la idea en la cabeza. En cualquier caso, hallé en él una auténtica mina de datos y sugerencias al ponerme a redactarla. Me enseñó todos los cuadros y dibujos que tenía, incluso unos bocetos a lápiz y pluma que me habrían provocado. Estoy absolutamente convencido de que lo habrían expulsado al momento del club si los socios hubieran visto todo eso. Al poco tiempo de hablar con tanta frecuencia con Pickman, yo era un fanático de su arte y pasaba horas enteras escuchando como un alumno teorías artísticas y especulaciones filosóficas lo bastante descabelladas
como para justificar su internamiento en el manicomio Danvers. La admiración por mi héroe, unida al hecho de que la gente empezaba a tener cada vez menos trato con él, hizo que Pickman empezara a mostrarse extremadamente confidencial conmigo, y una tarde me insinuó que si mantenía la boca bien cerrada y no me hacía el remilgado, me mostraría algo muy poco común, algo que superaba con creces lo que guardaba en su casa. Hay cosas, dijo, que no van con Newburgh Street, cosas que estarían fuera de lugar y que no cabe imaginarse aquí. Yo me dedico a captar las emanaciones del alma, y eso es algo que no se encuentra en las advenedizas y artificiales calles construidas por el hombre. Back Bay no es Boston. En realidad no es nada todavía, porque aún no ha tenido tiempo de acumular recuerdos y atraerse a los espíritus locales. En caso de haber fantasmas aquí, serían fantasmas domésticos de cualquier marisma pantanosa o gruta profunda, y lo que yo necesito son fantasmas humanos, los fantasmas de seres lo bastante refinados como para asomarse al infierno y comprender el significado de lo visto allí. El lugar indicado para que un artista viva en el North End. Si los estetas fueran sinceros, soportarían los suburbios por eso de que allí se acumulan las traiciones, pero por Dios, ¿no comprendes que esos lugares no han sido simplemente construidos, sino que han ido creciendo? Allí generación tras generación la gente ha vivido, sentido y muerto, y eso lo hicieron en tiempos en los que no temían ni vivir, ni sentir, ni morir. ¿Sabías que en 1632 había un molino en Crops Hill y que la mitad de las calles actuales fueron trazadas en 1650? Puedo mostrarte casas que llevan en pie siglo y medio e incluso más, casas que han presenciado lo que bastaría para ver reducida a escombros una casa moderna. ¿Qué sabe el hombre de hoy de la vida y de las fuerzas que se ocultan tras ellas? Para ti, los embrujos de Salem no pasan de una ilusión, pero me encantaría que mi tatarabuela pudiera contar ciertas cosas sobre ellos. A la pobre la ahorcaron en Glassworth Hill bajo la mirada santurrona de Cotton Mather. ¡Maldito sea su nombre! Temía que alguien consiguiera escapar de esta detestable jaula de monotonía. Ojalá alguien le hubiese hechizado o absorbido la sangre durante la noche. Puedo mostrarte una casa en donde Mather vivió y otra en la que temía entrar a pesar de todas sus encantadoras balandronas, me dijo Pickman aquella noche. Él sabía cosas que no se atrevió a decir en aquel estúpido Magnalia. ¿Sabías que hubo una época en la cual North End estaba lleno de túneles a través de los cuales las casas de ciertas personas se comunicaban entre sí y también con el camposanto y con el mar? Mucho que procesar y mucho que perseguir a cielo descubierto, pero por cada día sucedían cosas que nadie podía entender, y de noche se oían risas que no sabían de dónde provenían. En 8 de cada 10 casas construidas antes de 1700 y sin tocar desde entonces, podría mostrarte algo muy extraño en el sótano. Apenas si logra pasar un mes que no se oiga hablar de obreros que descubren galerías y pozos cubiertos de ladrillo que conducen a alguna parte al derribar uno que otro edificio. Tuviste ocasión de ver uno cerca de Henshaw Street desde el ferrocarril elevado el año pasado. Allí había brujas y lo que sus conjuros convocan, piratas, y lo que ellos trajeron del mar, contrabandistas, corsarios. Y puedo asegurarte que en aquellos tiempos la gente sabía cómo vivir y cómo ensanchar los confines de la vida. Este no era sin duda el único mundo que le era dado a conocer a un hombre inteligente y lleno de arrojo. Y pensar que hoy en cambio los cerebros son tan inocuos que hasta un club de supuestos artistas se estremece y sufren convulsiones si un pequeño cuadro les hiere los sentimientos al presentarlo en la Bacon Street. Lo único que salva al hombre del presente es que su estupidez le impide cuestionar con sumo rigor el pasado. ¿Qué dicen en realidad los mapas, documentos y guías acerca de North End? ¡Bah!
Tonterías. Así, a primera vista, me comprometo a llevarte a 30 o 40 callejas y redes de callejuelas al norte de Prince Street, de cuya existencia no sospechan ni 10 seres vivos fuera de los extranjeros que populan por ellas. ¿Y qué saben de ellas esos hombres de facciones mediterráneas? No, Turber, estos antiguos lugares se encuentran en el mejor de los sueños, rebosando de prodigios, terror, evasiones de lo bandido, y no hay alma humana que los comprenda ni sepa sacar partido de ellos. Mejor dicho, no hay más de una, pues yo no me he puesto a escarbar en el pasado para nada. Escucha, a ti te interesan estas cosas, y si te dijera que tengo otro estudio allí donde puedo captar el espíritu nocturno de antiguos horrores y pintar cosas en las que no se te hubiera ocurrido pensar en Newbury Street. Naturalmente yo no voy por ahí contándole de esto a esas mujerzuelas del club, empezando por Ray, maldito sea. Ese maldito va por ahí diciendo cosas como que soy una especie de monstruo que desciende por el tobogán de la evolución en sentido contrario. Sí, Turber, hace mucho que decidí que había que pintar el terror de la vida igual que se pinta su belleza, así que me puse a explorar en lugares donde tenía profundos motivos para saber que en ellos el terror existía. Escogí un local que no creo que conozcan más de 3 hombres nórdicos aparte de mí. No está más lejos del elevado en cuanto a distancia se refiere, pero dista siglos por lo que al alma respecta. Lo que me impulsó a cogerlo es el extraño y viejo pozo de ladrillo que hay en el sótano. Ya sabes, uno de esos sótanos de los que te he hablado. El antro, pues no cabe otro calificativo, casi no se tiene en pie, por lo que a nadie se le ocurre vivir allí, y me avergonzaría decirte lo poco que pago por él. Las ventanas están entabladas, pero yo las prefiero así, pues para mi trabajo no necesito luz del día. Pinto en el sótano, donde la inspiración me viene con facilidad, pero tengo otras habitaciones amuebladas en la planta baja. El dueño es un siciliano y lo he alquilado bajo el nombre de Peters. Si te encuentras con ánimos, te llevaré a verlo esta noche. Creo que te gustarán los cuadros, pues como dije, en ellos he puesto lo mejor de mi expresión artística. El trayecto hasta allí no es largo, a veces lo hago a pie, pues no quiero llamar la atención con un taxi en semejante lugar. Podemos tomar el metro de South Station y bajar en Battery Street. Desde allí no hay que andar mucho. Bueno, Elliot, tras semejante arenga, lo único que podía hacer era resistir los deseos de correr en lugar de andar en busca del primer taxi libre que saliera a nuestro encuentro. Después cogimos el elevado en South Station y hacia las 12 ya habíamos bajado las escaleras de Battery Street. Luego nos pusimos a andar a lo largo del viejo muelle de Constitution Wharf. No me fijé en los cruces, por lo que no sabría decirte dónde torcimos, pero puedo asegurarte que no fue en Greenhorn Lane. Al torcer subimos por un desierto callejón, de lo más antiguo y sucio que haya visto jamás, de tejados desvencijados con los cristales de las ventanas rotos y arcaicas chimeneas medio destruidas que se destacaban contra la luz de la luna. No creo que hubiera siquiera 3 casas en todo lo que abarcaba la vista que no estuvieran ya levantadas en los tiempos de Cotton Mather. Cuando menos divisaba 2 con un voladizo, y una cierta ocasión me pareció ver una hilera de tejados con el ya casi olvidado estilo holandés, aunque los anticuarios dicen que ya no queda ni uno solo en Boston. Al salir de aquel apenas iluminado callejón, torcimos a la izquierda, adentrándonos en otro callejón igualmente silencioso y aún más estrecho, sin la menor luz, y en un instante me pareció que doblábamos una curva en ángulo obtuso siguiendo hacia la derecha. Al cabo de un rato, Pickman sacó una linterna y la enfocó hacia una puerta antediluviana de 10 paneles, espeluznantemente roída por la carcoma.
Tras abrirla, mi anfitrión me condujo hasta un vestíbulo vacío, en donde en otro tiempo debió haber un magnífico artesonado de roble oscuro, sencillo, desde luego, pero patéticamente evocador de los tiempos de Andros, Phillips y la brujería. A continuación me hizo traspasar una puerta que había a la izquierda, encendió una lámpara de petróleo y me dijo que me acomodara como si me encontrase en mi propia casa. Bueno, Elliot, yo soy uno de esos tipos a los que el hombre de la calle llama con toda justicia duro, pero confieso que lo que vi en las paredes de aquella habitación me hizo pasar un mal rato. En los cuadros de Pickman, ya sabes a los que me refiero, aquellos que no podía pintar en Newsboy Street y ni siquiera le dejaron exponerlos allí, y déjame decirte, Pickman tenía toda la razón cuando dijo que se le había ido la mano. Bueno, será mejor que echemos otro trago, lo necesito para contarte lo que sigue. Sería inútil tratar de describirte aquellos cuadros, pues el más horroroso y diabólico horror, la más increíble repulsión y hediondez moral que se desprendía de esas simples pinceladas, eso es imposible de traducir en palabras. No había nada en ellos de la técnica exótica característica de Sidney Smith, nada de los paisajes transplanetarios ni de los hongos lunares con los cuales Clark Aston Smith nos hiela la sangre. Los trasfondos eran en su mayoría antiguos cementerios, bosques frondosos, arrecifes marinos, túneles de ladrillo, antiguas estancias artesonadas o simples criptas de mampostería. El camposanto de Copp's Hill, apenas a unas manzanas de la casa, era uno de sus escenarios favoritos. La demencia y la monstruosidad podían apreciarse en las figuras que se veían en primer término, pues en el morboso arte de Pickman predominaba el retrato demoníaco. Rara vez aquellas figuras eran completamente humanas, aunque con frecuencia se acercaban en diversos grados al humano. La mayoría de los cuerpos, si bien toscamente bípedos, tenían tendencia a inclinarse hacia adelante y un cierto aire canino. Las texturas de muchos de ellos eran una aspereza bastante desagradable al tacto. Parece como si los estuviera viendo. Se ocupaban bueno, no me pidas que entre en detalles. Por lo general estaban comiendo, pero será mejor que no diga qué. A veces los mostraba en grupos en cementerios o pasadizos subterráneos, y a menudo aparecían luchando por la presa, o mejor dicho, por el tesoro descubierto. ¡Y qué expresividad tan ingenuamente diabólica sabía en ocasiones infundir Pickman a los ciegos rostros de tan macabro botín! De cuando en cuando se les veía saltando en plena noche desde ventanas abiertas o agazapados sobre el pecho de algún durmiente al acecho de su garganta. En un lienzo se veía un grupo de ellos aullando alrededor de una bruja ahorcada en Gallows Hill, cuyas demacradas facciones guardaban un extraordinario parecido con las de aquellos seres. Pero no creas que fueron aquellas horripilantes escenas lo que me hizo perder el sentido. No soy un niño de 3 años y no es ni mucho menos la primera vez que veo cosas así. Eran los rostros, Elliot, aquellos endiablados rostros que miraban de solsayo y parecían querer salir del lienzo como si se les hubiese inspirado un aliento vital. Dios mío, juraría que estaban vivos, Elliot. Aquella bruja nauseabunda que se veía en el lienzo había despertado de los fuegos del Averno y su escoba era una varita de sembrar pesadillas. Pásame la garrafa, Elliot. Había algo llamado la lección. Santo cielo, en mala hora lo vería. Escucha, ¿te imaginas un círculo de inefables seres de aspecto canino, agazapados en un cementerio, enseñando a un niño a comer según su usanza? El coste de una presa producto de la suplantación, supongo. Ya sabes,
el viejo mito de esos extraños seres que dejan sus vástagos en la cuna en sustitución de criaturas humanas que han arrebatado. Pinkman mostraba en el cuadro lo que le deparaba la fortuna a esos niños arrebatados, cómo crecen. Cuando justo entonces comencé a ver la espantosa afinidad que había entre los rostros de las figuras humanas y las no humanas, por medio de aquellas grabaciones de morbosidad entre lo resultamente no humano y lo desagradablemente humano, trataba de establecer un sardónico nexo evolutivo. Los seres cánidos procedían de los mortales, Elliot, y apenas acababa de inquirirme qué hacía con las crías que quedaban con los seres humanos a modo de trueque, cuando mi mirada tropezó con un cuadro que representaba a la perfección dicha idea. Se trataba de un antiguo interior puritano, una estancia de gruesas vigas con ventanas de celosía, un largo banco y un mobiliario del siglo XVII de estilo bastante tosco, con la familia sentada en torno al padre mientras éste leía las escrituras. Todos los rostros, todos salvo uno, mostraban nobleza y veneración, pero ese uno reflejaba la burla del Averno. Era un rostro de un varón de edad juvenil, sin duda perteneciente a un supuesto hijo de aquel piadoso padre, pero en realidad era la parentela de los seres impuros. El niño suplantado. Y, en un rasgo de suprema ironía, Pinkman había pintado las facciones de aquel adolescente de forma que guardaban un extraordinario parecido con las suyas. Para entonces Pinkman había encendido ya una lámpara en una habitación contigua y cortésmente abrió la puerta para que yo pasara, al tiempo que me preguntaba si quería ver sus estudios modernos. Me había sido imposible darle a conocer muchas de mis opiniones. El espanto y la repugnancia que se apoderaron de mí me dejaron sin habla, pero creo que comprendió perfectamente cuáles eran mis sensaciones y se sintió muy ahogado. Y ahora quiero que quede bien en claro una vez más, Elliot. No soy uno de esos alfeñiques que se lanzan a gritar en cuanto ven algo que los saca lo más mínimo de su mundo habitual. Me considero un hombre maduro y con algo de mundo, y supongo que con lo que viste de mí en Francia te basta para saber que no soy un tipo que se impresiona con facilidad. Ten presente, por otro lado, que acababa de recobrar el aliento y que aún estaba familiarizándome con aquellos horribles cuadros que hacían de la Nueva Inglaterra colonial una especie de antesala del infierno. Pues bien, a pesar de todo ello, la habitación contigua me arrancó un angustioso grito de la garganta y tuve que agarrarme al vano de la puerta para no desfallecer. En la otra estancia había un sinfín de engendros y brujas invadiendo el mundo de nuestros antepasados, pero lo que había en esta nos traía el horror a las puertas mismas de nuestra vida cotidiana. ¡Dios mío! ¡Qué cosas pintaba aquel hombre! Uno de los lienzos se llamaba Accidente en el metro, y en el topel de abominables seres surgía de una ignota catacumba a través de una grieta abierta en el suelo de la estación del metro Boylston Street y se lanzaba sobre la multitud que esperaba en el andén. Otro mostraba un baile en Copp's Hill en medio de las tumbas sobre un fondo actual. También había unas cuantas vistas de sótanos con monstruos que se deslizaban furtivamente a través de agujeros y hendiduras abiertos en la mampostería, haciendo siniestras muñecas mientras permanecían agazapadas tras barriles o calderas y aguardaban que su primera víctima descendiera por la escalera. Un horrible lienzo parecía recoger una amplia representación de Beacon Hill, con multitudinarios ejércitos de los maléficos monstruos surgiendo de los escondrijos que acribillaban el suelo. Había asimismo tratamientos liberrinos de los bailes en los cementerios modernos, pero lo que me impresionó más que nada
Fue una escena en una gran ignota cripta, en donde multitud de fieras se apelotaban en turno a una de ellas que sostenían las manos y leía en voz alta una conocida guía de Boston. Todas las fieras apuntaban a un determinado pasaje y todos los rostros parecían contraídos con una risa tan epiléptica y reverberante que creí incluso oír su diabólico eco. El título del cuadro era Holmes, Lowell y Longfellow yacen enterrados en Mount Auburn. A medida que recobraba el ánimo y me iba acostumbrando a aquella segunda estancia de arte diabólico y morboso, me puse a analizar algunos aspectos de la repugnancia y aversión que me inspiraba todo aquello. En primer lugar, me dije a mí mismo, aquellos seres me asqueaban porque no eran sino la más fiel muestra de la total falta de humanidad e insensible crueldad de Pickman. Semejante personaje debía ser un implacable enemigo de todo el género humano y un poseedor del regocijo que mostraba la tortura carnal y espiritual y la degradación del cuerpo humano. En segundo lugar, lo que me producía pavor en aquellos cuadros era precisamente su grandeza. Aquel arte era un arte que convencía. Al mirar los cuadros veíamos los demonios en persona y nos inspiraban miedo. Y lo extraño del caso era que la subyugante fuerza de Pickman no provenía de una selectividad previa o del cultivo de lo extravagante. En sus cuadros no había nada de difuso, de distorsionado ni de convencional. Los perfiles estaban bien definidos y los detalles eran precisos hasta rayar en lo deplorable. ¿Y qué decir de los rostros? Lo que allí se veía era algo más que simple interpretación de un artista. Era el infierno mismo, retratado cristalinamente y con la más absoluta fidelidad. Eso es justo lo que era. Cielos, aquel hombre no tenía nada de imaginativo ni de romántico. Ni siquiera trataba de ofrecernos las agitadas y multidimensionales instantáneas que nos asaltaban en los sueños, sino que fría y sardónicamente reflejaba un mundo de horror estable, mecanista y bien organizado, que él veía plena, brillante y firme y resueltamente. Solo Dios sabe lo que podía ser ese mundo o dónde llegó a vislumbrar Pickman las sacrílegas formas que trotaban, brincaban y se arrastraban hacia él. Pero cualquiera que fuese la increíble fuente en que se inspiraban sus imágenes, una cosa estaba fuera de toda duda. Pickman era, en todos los sentidos, tanto a la hora de concebir como a la de ejecutar, un concienzudo y casi científico pintor realista. A continuación bajé tras mi anfitrión hacia su estudio en el sótano y me preparé para el asalto de algo diabólico entre aquellos lienzos sin terminar. Cuando llegamos al final de la escalera impregnada de humedad, Pickman enfocó la linterna hacia un rincón del enorme espacio que se abría ante nosotros, iluminando el brocal circular de ladrillo de lo que debía ser un gran pozo excavado en el terroso suelo. Nos acercamos y vi que el orificio medía aproximadamente 1,5 metros de diámetro, con paredes que tendrían 1 pie de grosor, y estaba unas 6 pulgadas por encima del suelo, una sólida construcción del siglo XVII, si no me equivoco. Aquello, decía Pickman, era un buen ejemplo de lo que había estado hablando antes, una abertura de la red de túneles que discurría bajo la colonia. Observé distraídamente que el pozo no estaba recubierto de ladrillo y que por toda cubierta tenía un pesado disco de madera. Pensando en todas las cosas a las que el pozo podía hallarse conectado, si las descabelladas ideas de Pickman eran algo más que retórica, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Luego, siempre yo detrás de él, subimos un escalón y atravesamos una estrecha puerta que daba a una amplia estancia con un suelo entarimado y amueblada como si fuese un estudio. Una instalación de gas acetileno suministraba la luz necesaria para poder trabajar. Los cuadros sin acabar, montados en cabelletes o apoyados contra la pared,
eran tan espeluznantes como los que había visto en el piso de arriba y constituían una buena prueba de la meticulosidad con la que trabajaba el artista. La escena estaba esbozada con sumo cuidado y las líneas trazadas a lápiz hablaban por sí solas de la prolija minuciosidad de Pickman al tratar de conseguir la perspectiva y proporciones exactas. Era ante todo un gran pintor y sigo sosteniéndolo, aún ahora con todo lo que sé. Una gran cámara fotográfica que había encima de una mesa me llamó la atención y al inquirirle acerca de ella, Pickman me dijo que la utilizaba para tomar escenas que le servirían luego para el fondo de sus cuadros, pues así podía pintar a partir de fotografías sin tener que salir del estudio, en lugar de ir cargando con su equipo por toda la ciudad en busca de esta o aquella vista. A juicio suyo, las fotografías eran tan buenas como cualquier escena o modelos reales para trabajos de larga duración, y según dijo, las empleaba habitualmente. Había algo muy despreciable en los nauseabundos bocetos y en las monstruosidades a medio terminar que echaban torvas miradas desde cualquier ángulo de la estancia, y cuando Pickman descubrió súbitamente un gran lienzo que se encontraba lejos de la luz, no pude evitar que se me escapara un estruendoso grito. El segundo que profería aquella noche resonó varias veces a través de las mortecinas bóvedas de aquel antiguo y salitroso sótano. Yo tuve que realizar un tremendo esfuerzo para contener una histérica carcajada. Dios misericordioso. Elliot, no sé cuánto había de real y cuánto de febril fantasía en todo aquello. Jamás podría imaginarme semejante sueño. El cuadro representaba un colosal e indescriptible monstruo de centellantes ojos rojos que tenía en sus huesudas garras algo que debió haber sido un hombre y le roía la cabeza como un chiquillo que chupa un pirulí. Estaba en cuclillas y al mirarle parecía como si en cualquier momento fuera a soltar a su presa en busca de un bocado más jugoso. Pero maldición, la causa de aquel pánico atroz no era ni mucho menos aquella figura diabólica, ni aquel rostro perruno de orejas puntiagudas, ojos inyectados de sangre, nariz chata y labios babeantes. No eran tampoco aquellas garras cubiertas de escamas, ni aquel cuerpo recubierto de moho, ni los pies semiangulados. No era nada de eso, aunque habría bastado cualquiera de tales notas para volver loco al hombre más pintado. Era la técnica, Elliot, aquella maldita, implacable y desnaturalizada técnica. Puedo jurar que jamás había visto plasmado en un lienzo el aliento vital de forma tan real. El monstruo estaba allí, lanzaba feroces miradas, después roía y volvía a lanzar feroces miradas, y entonces pude comprender que sólo una suspensión de las leyes de la naturaleza podía llevar a un hombre a pintar semejantes seres sin contar con un modelo, sin haberse asomado a ese mundo inferior que a ningún hombre mortal no vendido al diablo le había sido dado ver. Prendió con una chincheta a una parte sin pintar del lienzo. Había un trozo de papel muy arrugado. Probablemente, pensé, sería una de esas fotografías de las que se sirve Pickman para pintar un trasfondo no menos horroroso que la pesadilla que se destacaba sobre él. Alargué el brazo para estirarlo y ver de qué se trataba, cuando de repente Pickman dio un respingo como si le hubieran pinchado. Había estado escuchando con suma atención desde que mi grito de pavor despertó insólitos ecos en el oscuro sótano, y ahora parecía estar más poseído de miedo que, si bien no podía compararse con el mío, tenía un origen más físico que espiritual. Sacó un revólver y me hizo un gesto para que me callara, tras lo cual se encaminó al sótano principal y cerró la puerta detrás suyo. Creo que me quedé paralizado por unos instantes. A semejanza de Pickman, aguzé el oído y me pareció oír el leve sonido de alguien
que correteaba, seguido de un alarido o golpes en direcciones que no sabría decir. Pensé en gigantescas ratas y sentí que un escalofrío me recorría todo el cuerpo. Luego se oyó un amortiguado estruendo que me puso la carne de gallina, un sigiloso y vacilante estruendo, aunque no sé cómo expresarlo en palabras. Parecía como si un gran madero hubiese caído encima de una superficie de piedra o ladrillo, madera sobre ladrillo. ¿Me sugería algo todo aquello? Volví a oír ese ruido, esta vez más fuerte, seguido de una vibración como si el cuadro cayera ahora más lejos. A continuación se oyó un sonido chirriante y agudo. Pickman farfulló algo en voz alta y la tronadora descarga de las 6 recámaras del revólver, disparadas espectacularmente tal como lo haría un domador de leones para impresionar al público. Al renglón seguido, un chillido o graznido amortiguado y un fuerte batacazo. Luego, más chirridos producidos por la madera y el ladrillo, seguidos de una pausa y de la apertura de la puerta. Y lo confieso, ese sonido me produjo un violento sobresalto. Pickman reapareció con su arma aún humeante al tiempo que imprecaba a las ratas que se habían manifestado en el antiguo pozo. «El diablo sabrá lo que comen, Turber», dijo, esbozando una irónica sonrisa, «pero estos arcaicos túneles comunican con cementerios, guaridas de brujas y llegan hasta el mismo litoral, pero sea lo que sea, han debido quedarse sin provisiones, pues estaban rabiosas por salir. Tus gritos debieron excitarlas. Lo mejor será andar con cuidado por estos parajes. Nuestros amigos roedores son el mayor inconveniente, aunque a veces pienso que con ellos se consigue crear cierta atmósfera y colorido». Bueno, Elliot, aquel fue el final de la aventura nocturna. Pickman me había prometido enseñarme el lugar y bien sabe Dios que lo hizo. Me sacó de aquella maraña de calles por otra dirección, pues cuando vimos la luz de una farola nos hallábamos en una calle que me resultaba familiar, con monótonas hileras de bloques de piso y viejas casas entremezcladas. Aquella no era otra que Charter Street, pero yo me encontraba demasiado agitado como para poder advertirlo en ese momento. Ya era demasiado tarde para tomar el elevado, así que volvimos andando a lo largo de Hanover Street. Recuerdo muy bien el paseo. Dimos la vuelta en Tremont y tras subir por Bacon llegamos a la esquina de Joy, en donde nos separamos, y desde entonces no nos hemos vuelto a ver más. ¿Por qué dejé de ver a Pickman? No seas impaciente. Espera que llame para que nos traigan café. Ya hemos tomado bastante alcohol y al menos yo necesito beber algo. No fueron los cuadros que vi en el lugar, aunque personalmente pienso que bastaría con ver uno solo de los cuadros para que a Pickman no le permitieran el acceso a 9 de cada 10 hogares y clubs de Boston. Supongo que ahora comprenderás por qué evito por todos los medios bajar a metros o sótanos. Fue algo que encontré en mi abrigo a la mañana siguiente. Me refiero al arrugado papel prendido a aquel horripilante lienzo del sótano, aquello que tomé por una fotografía de alguna vista que Pickman pretendía reproducir a manera de trasfondo para el monstruo. El último respingo de Pickman se produjo justo cuando iba a desenrollar el papel y, al parecer, me lo metió distraídamente en el bolsillo. Pero bueno, aquí está el café. Te aconsejo que lo tomes puro, Elliot. Y sí, ese papel es la razón por la cual nunca quise hablarle de nuevo a Pickman. Richard Upton Pickman, el artista más dotado que he conocido, y el más excretable ser que jamás haya traspasado los límites de la vida para abismarse en las cimas del mito y la locura. El viejo rey tenía razón, Elliot. No puede decirse que Pickman fuera humano estrictamente hablando. O bien nació bajo una influencia maligna o dio con la forma de abrir la puerta prohibida. Ya da lo mismo, pues ha desaparecido. Volvió a abismarse en esa increíble oscuridad que él tanto gustaba frecuentar. Será mejor que encendamos el candelabro.
No me pidas que te lo explique o siquiera que conjeture qué fue lo que quemé. Tampoco me preguntes qué había tras esa especie de topo goteador que también se las arregló Pickman para hacer pasar por ratas. Hay secretos que pueden proceder de los viejos tiempos de Salem, y Cotton Mather cuenta cosas aún más extrañas. Bien, tú sabes cuán envidiablemente expresivos eran los cuadros de Pickman, como todos nos preguntábamos más de vez en vez de dónde podía sacar aquellos rostros. Bueno, después de todo, aquel papel no era la fotografía de una perspectiva. En él se veía únicamente el ser monstruoso que estaba pintado en aquel horrible lienzo. Era el modelo en que se inspiraba. Y el trasfondo no era sino la pared del estudio del sótano pintada con todo lujo de detalles. Por el amor de Dios, Elliot, aquella era una fotografía tomada del natural. Y bueno, chicos, eso fue todo por ahora. Esa fue la historia del modelo de Pickman. Díganme, ¿qué les pareció la historia? Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios, y si este video les gustó, den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine y les deseo oscuras pesadillas.